Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Bueno, hermanos y hermanas, buenos días, Dios me los bendiga. Hoy es el tercer día devocional. Empezamos desde el 1 de enero. El objetivo es llegar al 31 de diciembre de 2024. Dios permita que todos lleguemos. Y si no llegamos de este lado, llegaremos del lado de la eternidad. Amén. Eso es firme y seguro. Nuestro futuro está seguro en las manos del Señor y no puede haber temor, porque Dios cumple su palabra. Estamos estudiando a través de un medio de gracia que Dios nos proveyó, que es un devocional, Sally Starbeck. Entonces, aquel que tenga el devocional o aquella nos puede leer el devocional que corresponde para el día de hoy. La hermana Alex Calderón veo que está en la jugada ahí mismo. Pero no tengo todavía el libro, no nos ha llegado Ah, bueno, hasta el sábado. quien lo tenga entonces bien pueda. Mi hermano Carlos se lo tiene. Vale que sí. Va entonces. En el otro dice, toda promesa ha sido cumplida. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El inicio del Nuevo Testamento puede no parecernos inspirador de inmediato. De hecho, si alguien leyera la Biblia entera por primera vez y llegara al final de Malaquías, que señala hacia el futuro en anticipación, su emoción podría flaquear cuando el siguiente libro comienza con una genealogía. Esta persona podría verse incluso tentada a saltarse a Mateo y a comenzar con otro evangelio. Sin embargo, ten en cuenta que todas las promesas que Dios le hizo a su pueblo en el Antiguo Testamento anticipaban su cumplimiento. A medida que leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que no podría haber iniciado de otra manera más adecuada, ya que la genealogía en Mateo traza la línea desde Abraham hasta David y finalmente hasta Jesús, como aquel que cumple todas estas promesas. De manera similar, Marcos en su Evangelio se estira hacia atrás para tomar la mano de los profetas que apuntaron hacia aquel que habría de venir. Marcos utiliza el Antiguo Testamento para preparar el camino para esta realidad asombrosa y su segunda oración comienza así, como está escrito en el profeta Isaías. Está en Marcos 1:2. Y las primeras palabras que se registran de Jesús son, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Los discípulos de Jesús tuvieron el privilegio de presenciar lo que los profetas y los reyes habían anhelado contemplar. Un privilegio que incluso ahora continúa a través de la obra esclarecedora de la palabra de Dios. El Nuevo Testamento nos muestra que el medio por el cual las promesas de Dios se cumplen puede presumirse en una sola palabra, Jesucristo. Dios hizo sus promesas a Israel utilizando terminología y categorías que ellos entendían, palabras como nación y templo. La venida de Cristo redefinió los conceptos del Antiguo Testamento a la luz del Evangelio. Descubrimos que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen cristológicamente, es decir, por y en la persona de Cristo. Por tanto, en lugar de buscar un nuevo templo en el Estado de Israel, ahora nos encontramos con Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesús. Disfrutamos de su presencia en cada uno de nosotros por su Espíritu y anticipamos la realidad de que el reino de Dios transforme nuestra vida ahora y por la eternidad. El regreso del Hijo de Dios rompe las barreras de las categorías del Antiguo Testamento. Esto tiene el objetivo de inquietar al pueblo de Dios. Esto no tiene el objetivo de inquietar al pueblo de Dios, sino de entusiasmarlo. Cristo es el cumplimiento perfecto de todas las promesas de Dios. Él es la realidad de todas las grandes garantías de Dios.
Por tanto, ya no tenemos que esperar para ver cómo Dios cumplirá cada una de sus promesas. Sabemos ahora que cada una fue y es y siempre será satisfecha por medio de Cristo. Él ha prometido estar contigo, trabajar por ti y en ti y llevarte a un reino eterno de perfección. Hay momentos cuando es difícil aferrarse a esas promesas. Cuando llegan esos momentos debemos mirar a aquel hombre nacido de la línea de Abraham y de David, concebido por el Espíritu que pudo anunciar. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, y que colgó de una cruz y resucitó de la tumba para que todas las promesas de Dios sean en sí, en él. Mateo 11:18. Bueno, amados hermanos, buenos días para los que acaban de ingresar. Mi nombre es el pastor Jesús Eduardo Sánchez de Iglesia Betania Reforma. Me acompaña también el pastor David, de Iglesia Bautista Reformada, hermanos en la fe, compañeros de batalla. Y todos estamos aquí reunidos para ser edificados los unos a los otros. Pastor David, nos guía en oración, por favor. Amén. Ok, oremos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días. Y una vez más estamos aquí delante de ti, Señor, cobijados con tus nuevas misericordias, necesarias, Señor, para nuestro vivir y concedidas mediante tu gracia, Señor. Por eso te agradecemos porque no las estamos recibiendo, porque nos levantamos primeros que otros, Señor, y por eso no las ganamos. Simplemente nos las concedes por tu amor, por tu bondad, por tu divina gracia, Señor. Y te agradecemos el que podamos hoy estar delante de ti, recordándole una vez más a nuestra mente, a nuestra alma, que no estamos por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Nos encomendamos a ti, bendito Dios, y te pedimos nos guíes, nos dirijas, Señor, nos abras el entendimiento para que en todo, Dios de la gloria, lo que podamos nosotros aprender de tu palabra por los diferentes medios e instrumentos que nos concedes, como es este libro y como lo es la meditación que ahorita nuestro pastor Eduardo nos estará brindando, Señor, pues te pedimos seamos edificados, confrontados, redarguidos, corregidos, consolados, animados y siempre instruidos en justicia en este camino en el cual nos has puesto, que es en el camino de Cristo hacia ti, Señor. Por eso gracias, oh Dios de la gloria, por concedernos no solamente el tiempo, las fuerzas en medio de la enfermedad, tal vez para algunos, Señor, la salud para otros y agradecemos por ello, sino que también nos concedes el querer como el hacer por tu buena voluntad, de poder levantarnos, Señor, tomar la decisión y ser partícipes con estos hermanos, Señor, que como lo pudiésemos orar, aunque no estemos juntos físicamente, estamos en armonía, Señor, es decir, unánimes en un mismo espíritu y en un mismo sentir, y te agradecemos por ello, Dios. Sea pues nuestro corazón enseñable en este día como siempre, oh Dios, ante tu palabra y ante la instrucción de la misma, Señor. Te agradecemos, oh Dios de la gloria, por este buen momento, el cual encomendamos en tus manos, Señor, para que podamos ser redarguidos y confrontados, Señor, en lo que tengamos que hacerlo, bendito Dios, y animados como siempre, Señor, para este caminar constante. Te agradecemos por estar aquí delante de ti, oh Dios, por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Amén. Bueno, familia en la fe, cada año que empieza es un año de mucha incertidumbre para el mundo entero. Incluso miramos las redes sociales, en YouTube, las profecías de no sé quién, de Bababanga, hay una cantidad de profecías locas, Nostradamus, bueno, todo lo que vemos en redes sociales. Y mucho creyente es arrastrado por ese tipo de profecías que realmente no son de Dios. Dios escribió su palabra y allí está establecido todo lo que se tiene que cumplir. Como creyentes basamos nuestra vida en el Evangelio porque somos evangélicos. Y realmente tenemos que tener claro que Dios ha dicho, Dios hará y se cumplirá. Él es Dios y siempre será Dios por la eternidad. Su palabra es infalible, su palabra es inerrante. Y tenemos que tener claro que Dios es soberano en sus designios y actúa en la providencia del hombre. Entonces, esto es determinante para nosotros como creyentes en nuestra fe. Nuestra vida tiene que estar anclada a la soberanía de Dios. Y Dios soberanamente desde la eternidad pasada
establece un plan de salvación para el hombre. Es por eso que crea la tierra y es por eso que crea también el hombre. Y tenemos que tener claro de que nosotros como creyentes tenemos que tener una vida centrada en Dios. Y para poder que nuestra vida esté centrada en Dios, tenemos que meditar quién es Dios. Y entre los atributos de Dios está un Dios soberano. Y dice el título devocional de hoy: toda promesa ha sido cumplida. Dios es fiel. Y de las cosas que va a tratar el enemigo todos los días es de decir que Dios no es bueno y que Dios no es fiel y que no está contigo, que no está con nosotros. Hemos atacado todo el tiempo la verdad de Dios. Todo el tiempo es una guerra por la verdad. Y seguirá siendo desde el principio de Génesis hasta el final. Es una guerra por la verdad. La verdad de Dios es absoluta. La verdad de Dios es inmutable. Es decir, no cambia, se mantiene firme sus promesas. Y lo que Dios dijo se hará. Mateo, que es con el tema que arrancamos. Mateo, su evangelio y el contexto para que entendamos, fue escrito para judíos con el propósito de mostrarle al pueblo judío el cumplimiento de lo que Dios había dicho por medio de los profetas. El reino de Dios había llegado. Por eso es que Mateo arranca con una genealogía y arranca desde Abraham, padre de los israelitas, padre de la fe, amigo de Dios. Dios da una promesa. Nosotros somos factuales y conocemos de que Dios se mueve a través del pacto. Y vemos de que Dios ha establecido 6 pactos y uno de ellos un pacto nacionalista con Abraham. Y se mueve a través de ese pacto. Y llega un pacto con David, un pacto de reino. Y Dios le cumpliría a David ese pacto de reino, que de su simiente habría un rey eterno, un reino inconmovible. Y ese reino había llegado. Y muchos judíos estaban preparados. Vemos judíos que vieron a Jesús como el Salvador del mundo, como el Mesías, pero otros lo vieron como un enemigo, porque sus ojos estaban velados, estaban ciegos a una realidad. Y hay una tristeza porque hay mucho pueblo de Dios que no está esperando la segunda venida de Cristo. Estamos ocupados en los afanes de la vida y podemos estar, como dice la Escritura, como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose antes en casamiento, dispersos en un mundo que está tratando de arrastrar a la iglesia a esa mundanalidad. Entonces, Mateo con frecuencia hace referencia a las profecías del Antiguo Testamento y utiliza frases como para que se cumpliese lo que fue dicho. Mateo sigue reiterando en su evangelio el cumplimiento de Dios en lo que ha dicho. Jesús dijo: yo soy el cumplimiento de la ley y los profetas. Cristo vino a cumplir absolutamente todo lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, pero también todo lo que Dios había dicho para ese pueblo redimido. Las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Si Él dijo que estaría con nosotros, estará con nosotros. Como decíamos en el devocional del 1 de enero, de los regalos más grandes que Dios nos ha dado como creyentes es su presencia. Es su presencia. Somos un tabernáculo. En nosotros mora el Espíritu de Dios. Es decir, que nunca vas a estar solo, así lo prometió Él. Nunca estaremos solos, aunque muchas veces no sintamos que Dios está conmigo, aunque muchas veces las circunstancias no sean favorables según nuestros argumentos o criterios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo necesito renovar mi entendimiento, pero ¿cómo voy a renovar mi entendimiento si no creo lo que Dios ha dicho? Nuestra mente a veces divaga entre la incredulidad y en la incertidumbre de saber si Dios hará o no hará. Dios hará, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sus promesas se cumplirán. La primera promesa que yo veo en la Biblia que muchas veces perdemos de vista es: no temas. Génesis 15. La primera vez que aparece: no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón. El temor abraza a la humanidad. Hay incertidumbre, guerras, rumores de guerras,
desastres. Vimos un terremoto ahorita en Japón y seguirán habiendo desastres porque la Biblia dice que será como una mujer en alumbramiento, dando a luz. No van a parar, no van a parar. Y pienso que la dinámica de la iglesia es que tenemos que preparar el pueblo para lo que viene. Tenemos que prepararnos para lo que viene. Porque es que Cristo viene, Cristo regresa. Ese es el acontecimiento más grande que está esperando la iglesia y es el cumplimiento, el clímax del cumplimiento de todas las promesas de Dios. Porque Cristo regresará, así como vino por primera vez, Él regresará por segunda vez. Y regresará a juzgar a vivos y muertos. Ya no regresa como cordero, regresa como juez, con una espada desenvainada, Rey de reyes y Señor de señores. Y todo ojo lo verá, y toda boca confesará que Él es el Señor. Nos gustan mucho las promesas de bendición y de abundancia, porque venimos de ese corte. ¿A quién no le gustan las cosas buenas? Todo el mundo siempre que sí. Pero ¿por qué pasa es que las promesas de Cristo y su advenimiento, por qué no son tan estudiadas o apropiándonos con tanta alegría y con tanto gozo? Porque estamos aferrados a este mundo. No estamos caminando como extranjeros y peregrinos y estamos esperando de que se cumplan todos nuestros planes y sueños. Gracias damos a Dios que nos provee todos los días lo que necesitamos. Pero necesitamos entender de que toda promesa de Dios se ha cumplido, se cumplirá, porque Dios es Dios. Entonces Mateo, en la genealogía de Mateo, de Jesucristo, pasa por David, Judá, Abraham, demuestra de que Jesús tenía derecho a ser rey y su función en el cumplimiento de las promesas de Dios se extendió a Israel. ¿Por qué era tan impactante de que llegara el rey? En ese momento Israel está en un tiempo muy convulsionado. Estaba gobernando Roma, lleva casi 150 años gobernando Roma. Había un rey que había usurpado el trono, que era Herodes. Jesús era el rey por genealogía. Está hablando Mateo como un pedigrí de todo lo que recibía un rey. ¿Por qué venía ese rey? ¿De dónde venía ese rey? Pero cuando miramos la genealogía también vemos cómo Dios cumplió sus promesas a través de cada hombre, cada nombre que usted ve en la genealogía de Jesús. Dios tiene un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros. Y miren, hermanos, yo creo que no pierdan de vista esto en sus vidas. Nosotros estamos dentro del plan de Dios. Somos el pueblo de Dios. Fuimos llamados a anunciar, a proclamar las buenas nuevas, que el reino de los cielos se ha acercado y que ese reino que se inició, que ya es, pero todavía no, porque Jesús volverá. Entonces está estableciendo un pueblo para adorar en espíritu y en verdad. Y nosotros somos parte de ese cumplimiento. Dice la Biblia que Dios nos amó desde antes de la fundación del siglo. Es decir, que nosotros estamos en los planes de Dios desde antes de que se creara la tierra. Es decir, que Dios siempre ha estado contigo y seguirá estando contigo. Es impactante saber de que Dios, nuestro santo Dios, te conocía antes de que creara todo y te había amado. Y ahora que somos creyentes, que estamos en el tiempo, en este tiempo cronos, ese tiempo que nosotros nos movemos, podemos ver de que Dios sigue estando contigo y estará. Es el regalo que Dios nos da por medio de Jesucristo, poder acceder a Él, estar delante de Él. Es lo que dice Filipenses capítulo 4. Dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas todas tus peticiones con toda oración y ruego, con acción de gracias delante de ¿quién? De Dios. Podemos estar delante de Dios todos los días. Y es por eso que el temor no puede gobernar nuestra mente, porque el temor paraliza, el miedo paraliza. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Y son promesas de Dios que están allí. Pero tenemos que entender de que nuestra vida es una vida de fe. Pablo dijo que ha dado la buena batalla, la fe. ¿Había guardado qué? La fe. Él había guardado el evangelio en su corazón y en su mente. Y nada de lo que pasara a su alrededor lo movía de cómo había creído en Dios, por qué había creído en Dios, quién era Dios para él, por qué había sido llamado.
cuál era su ministerio, cuál era su propósito. Él tenía claro que Dios caminaba con él y Dios camina con nosotros. Dios camina con nosotros, amados hermanos. Pero siempre estamos mirando nuestras miserias. Y yo decía aquí en la iglesia que mis miserias Cristo las llevó en el madero. Tu vergüenza fue cargada en el madero. Y muchas veces pensamos de que hoy no me siento salvo, mañana soy salvo, porque pensamos de que la salvación se pierde. No sé si alguno pensará eso, pero realmente la salvación no se pierde, es un regalo de Dios, es eterna. Que si estamos pecando, pues nuestra relación con Dios va a cambiar, pero me seguirá amando, entonces Dios me va a disciplinar. Me llama al arrepentimiento, eso es lo que hace por medio de la predicación del Evangelio, llamarnos al arrepentimiento. Si no nos corregimos, pues Dios nos va a azotar. Pero Dios está involucrado en tu salvación. De las promesas que más me encantan en la Biblia y que sé que se cumplirán y se están cumpliendo, es que Pablo dice, estoy persuadido del que comenzó la buena obra en vosotros, no la perfeccionará y la terminará hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces Dios está involucrado personalmente en tu salvación, porque es tu Padre, es mi Padre, eres mi Señor. Entonces no permitamos de que el enemigo diga, con que Dios os ha dicho, porque esa es la dinámica todos los días, con que Dios os ha dicho. Nosotros leemos el Evangelio, pero muchos no creen en el Evangelio. Se vuelve como una muletilla decir amén. Y ese amén es reflexionar y meditar de que Dios ha hablado y que mi corazón tiene que compungirse y tiene que regocijarse de que el Rey de Reyes, Señor de Señores, ha hablado a mi corazón para transformar mi vida. No sé si ustedes recuerdan al centurión romano. El centurión romano no era judío. Y mire que dice, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Di que mi siervo sana y así se hará. No hay margen de duda. Es la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoridad, es un decreto. Dios dice, Dios se hace. O sea, él no puede negarse a sí mismo frente a lo que ha dicho. Y eso tiene que ser claro en tu vida. Él es Dios de toda consolación, dice la Escritura. Entonces, cuando vemos el cumplimiento de la palabra de Dios en la historia del hombre, debe asombrarnos y llevarnos a ponernos de rodillas delante del único Dios soberano y fiel, justo, que ha hablado y se ha cumplido. Acompáñenme en sus Biblias a Isaías 46, 9 al 10. Isaías 46, 9 al 10. ¿Quién me puede apoyar con la lectura? Aida, ¿tienes Biblia allí? Señor. La hermana Aida. Aida, Isaías 46, 9 al 10. 46, 9 al 10. Dice la palabra de Dios, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Qué tremendo, ¿no? Sí, Señor. Cuando nosotros miramos el pasado, y hago una pregunta aquí, vamos a reflexionar esa pregunta. ¿Cuántos momentos difíciles has tenido de que eres creyente? Podemos evaluar cómo ha sido la mano de Dios con nosotros. Pero nuestra mente se olvida. Rápidamente olvidamos cómo Dios interviene en mi vida en momentos difíciles. Y llegan otros momentos y perdemos de vista el Dios que estuvo conmigo. Y lo más fuerte es que cuando miramos nuestra vida antes de ser creyentes, Dios estaba involucrado en mi vida. Todo lo que pasó en tu vida, por más doloroso que haya sido, Dios estaba en control y lo estaba encaminando para llevarte a encontrarte con Él frente a la cruz de Cristo. Todo lo que el enemigo trató de usar para destruir tu vida por medio del pecado, tenía un propósito, llevarte a la cruz de Cristo. Llevarte a la cruz de Cristo. Y eso pasó en mi vida. El enemigo trató de destruir toda mi vida y mi familia, pero Dios estaba involucrado en mi vida desde el principio.
Entonces tú no puedes tomar todas esas cosas que te pasaron en el pasado y convertirla en una amargura en tu mente y en tu corazón. Mira lo que dice Romanos 12. Nos encanta Romanos 12 cuando dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y es una muletilla. ¡Oh, qué belleza! Nos encanta decirle a la gente ese versículo. Pero cuando tú lo meditas, realmente te gozas de saber que todo lo que ha pasado en tu vida ha obrado para tu bien. ¿Por qué? Porque Dios ha estado involucrado en ello. En una versión dice, y sabemos de que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Es decir, que Dios las sustenta, las guía. Dios las muestra en su esplendor soberano, hablando en la providencia. No sé si ustedes recuerdan a José. José tiene un sueño. Y ese sueño no le pidió Dios, dame ese sueño. No, soberanamente Dios le dio un sueño, una revelación de cuál iba a ser su vida, de que él iba a ser cabeza a sus hermanos. Y para el papá y para los hermanos era una locura, y obviamente que lo era. Pero es que los propósitos y planes de Dios no son mis planes ni mis caminos. Y todo fue, la maldad de los hermanos llevó a José al cumplimiento del propósito de Dios. Y quiero que me acompañen sus Biblias a Génesis 50, para que veamos el carácter de José, entendiendo que todo lo que Dios había hecho con él, incluso parecía que fuera en contra de él, tenía un propósito. Génesis 50, 18 al 20. Génesis 50, 18 al 20. Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué tremendo, ¿no? Mire, dice, vinieron también sus hermanos, ya muerto su padre Jacob. Ellos sintieron mucho temor y dijeron, bueno, ahorita que José, mi papá se murió, no hay quien detenga la ira de José. No hay quien detenga la venganza de José. ¿Y qué dice José? ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? ¿Cuántas veces tú has juzgado o con tu odio, con tu resentimiento, te pones en el lugar de Dios a juzgar a alguien? Incluso a juzgar las personas que te dañaron en el pasado. Si todo ese dolor te llevó a Cristo. Yo tengo que despojarme de eso, mi hermano o mi hermana. Tengo que despojarme de eso y decirle, Señor, gracias. Gracias, Dios. Me dolió muchísimo en mi alma. Me dolió demasiado. Pero eso tú estabas en control. Tú estabas allí. Mire, hay una de las características en la vida de José, dice, y Dios estaba con José. Eso es impactante, y Dios estaba con José. Estaba cuando fue metido a la cárcel inocentemente. Estaba con José cuando lo vendieron como esclavo. Mire, Dios estaba con José. Hermano, te voy a decir algo. Nosotros tenemos más privilegios que José. Y estos días yo predicaba eso, tengo más privilegios que muchos antiguos, y más que Abraham. ¿Por qué? Porque en José no moraba el Espíritu Santo. En nosotros mora el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos firmes promesas en Cristo. ¿Sí me hago entender? Entonces necesitamos tener eso en mente, reflexionar de que Dios está con nosotros y su promesa, su palabra se cumplirá. Lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros se cumplirá. Y ese propósito es llevarnos a ser como Cristo. Aunque en ese propósito haya momentos que nos van a crucificar, nos van a traicionar, nos van a azotar. Pero es Dios allí formando el carácter de Cristo en nosotros. Poniéndonos un corazón humilde. Porque el dolor nos lleva a la humildad. La traición de otros nos lleva a perdonar. Necesitamos tener un corazón perdonador. Independientemente de lo que te hayan hecho, nosotros no somos Dios. Como dice José, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Y si usted lee un versículo más abajo que de pronto no lo apunté allí, y dice que José habló a su corazón y los consoló. Imagínense José consolando a sus enemigos,
hablándoles al corazón. Qué restauración tan tremenda que Dios tiene con José para con sus hermanos. ¿Pero por qué? Porque José tenía claro de que todo lo que Dios dijo se cumplió y que todo lo que hicieron sus hermanos era para que se cumpliera el propósito de Dios en él. Porque mire lo que dice él. Dice, José dice, vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, hermano, henos aquí por siervos tuyos. ¿O no se cumplió? ¿Se acuerda que la promesa era que los hermanos iban a arrodillar delante de él y quería ser Señor? Y que ellos iban a ser siervos. Allí se está cumpliendo, mire. Se cumplió las promesas de Dios. Mire, hermanos, tu familia está en las manos de Dios. Tus hijos están en las manos de Dios. Tu esposo, tu esposa está en las manos de Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos viendo la mano de Dios en las circunstancias que estamos viviendo? Entonces, ¿estamos cargando en contra de Dios? ¿Llenos de resentimiento? ¿Estamos dejando de creer en Dios? ¿De confiar, de depender de Dios por lo que está pasando a mi alrededor, que no es como yo quiero, como yo pienso? No, hermanos, Dios es Dios y sabe lo que está haciendo en tu vida y en mi vida y sabe lo que está haciendo con la iglesia, con su pueblo. Hay un texto que me encanta, dice que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Tus guerras son de Dios, tus batallas son las batallas de Dios. No estamos solos. Cristo está con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Entonces, que no haya temor en mi corazón y en mi mente. Dios es fiel. Mire, hay un texto en la Biblia y se los voy a leer. El hombre más poderoso de la tierra en ese momento, Nabucodonosor, el primer imperio. Dios habla en un sueño a Nabucodonosor de que si él se no arrepentía de su orgullo y su soberbia, iba a ser convertido en como una bestia, 7 años. Y Daniel interpreta el sueño, y a pesar de que Dios le interpreta el sueño por medio de Daniel, Nabucodonosor no se arrepiente. Hace tal cual como en el sueño. Y mire tan impactante, después de 7 años, de estar como una bestia, Daniel 4:34 dice así, después de que todo pasó, dice Nabucodonosor, esta confesión impactante, más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermano, Dios está haciendo una buena obra en ti. La está haciendo. Pero no podemos mirar la obra de Dios en nosotros como nosotros la vemos, sino como Dios la ve a través de las Escrituras. Tú tienes que examinar tu vida a la luz de las Escrituras. La misma dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o acaso no conocéis al Señor. Tú te tienes que predicar el Evangelio. Por eso es que en este devocional ahorita al final miramos 3 preguntas que son determinantes en nuestra vida, porque somos creyentes no reflexivos. Hermano, nuestra mente es loca. Parece recreo de loca, como dicen aquí en mi tierra. Dispersa, corriendo para acá, corriendo para allá. Los pensamientos no tienen coherencia. Mi mente tiene que ser ordenada. Tenemos la mente de Cristo, lo dice la Escritura, ¿cierto que sí? Mi mente tiene que ser ordenada, alineada por la palabra del Señor. Pero hermano, nuestra mente mantiene dispersa. Dispersa las cosas de este mundo, en los afanes de esta vida, en ansiedad, en preocupación, en depresión, la cantidad de cosas que llegan a mi mente. Dice por ahí la Escritura, somos lo que pensamos. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás meditando? ¿Se acuerdan de Josué? Dios le encarga a Josué que meditara de día y de noche. O sea, que reflexionara, que su mente estuviera centrada en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Entonces, mire, muchos de ustedes, y yo incluyo, nos aprendemos muchos versículos, pero parecemos loros mojados, repitiéndolos, y no meditamos. No reflexionamos, hermano.
Y es que el cristianismo debe ser reflexivo. Si usted no reflexiona el evangelio, hermano, su mente no puede ser renovada, es imposible. Así como entró, también salió. Y el cristiano tiene que ser reflexivo, meditar. Esa meditación ayuda como a vacunar los virus de nuestra mente, fortalece nuestra fe, que Dios es fiel y está con nosotros y nos acompaña día y noche. Entonces, Marcos usa una palabra que debe ponerse a reflexionar mucho en lo que Dios ha dicho. Dice que Marcos en su evangelio dice, el tiempo se ha cumplido. Mire, Marcos 1:15 dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y mira lo que dice, arrepentidos y creed en el evangelio. Hermano, el tiempo se ha acercado. El día de tu salvación ha llegado. Cristo gobierna tu vida. Así que regocíjate y gózate en el Señor porque ya han perdonado tus pecados. Estás sentado con Cristo en lugares celestiales, aunque estés luchando aquí en esta tierra. Aunque haya momentos difíciles, ya estás en el tiempo de Dios, en el cielo. Pero estamos aquí en la tierra, no, pero en el tiempo ya estamos en el cielo. Por eso somos más que vencedores, amados hermanos. Nos encanta ese texto, somos más que vencedores y parecemos más que perdedores todos los días quejándonos y como locos corriendo aquí para acá. ¿Cierto que sí? Nos da risa, pero es la verdad. Pero es la verdad, amados hermanos, es una realidad. Y que suena muy bonito y es una realidad, pero medita en eso. Hermanos, ya estamos en el tiempo de Dios en el cielo. Así es. Por eso que usted ve que Pablo decía, es que yo no sé ni qué hacer. Estoy en entredicho. Irme con el Señor o quedarme. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Mire esa regla. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Era más que vencedor todo el tiempo. Todo el tiempo. Pues usted a Pablo metió en una cárcel y cantando himnos. Diciendo, soy en escasez y en abundancia. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto está aplicado al sufrimiento. Está aplicado cuando estamos siendo molidos, cuando estamos siendo prensados, cuando ponen personas que nos tallan la vida. Porque todas esas personas que te tallan la vida, ¿quién cree que las envió? ¿Dios? Muchos dicen que me mandó el diablo. No, fue Dios. Porque Dios siempre está en control. ¿O no recuerdan cuando Jesús, siendo tentado en el desierto, en una de las tentaciones, Satanás le dice, si tú te postras y me adoras, todos estos reinos que me han sido dados yo te los doy. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Al Señor tu Dios no tentarás y al solo ¿qué? Servirás. Hermanos, ¿se acuerdan de Job? ¿Cuál era el propósito de Dios permitirle a Satanás tocar la vida de todo lo que pasó en Job? Llevarlo a que Job, en el capítulo 42 diga, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba cosas maravillosas, cosas que no entendía. O sea, yo hablaba cosas que, o sea, en su mente finita no podía ver todo el plan y propósito de Dios para con él. Y dice esta declaración, de oídas, hablo de ti, mas ahora mis ojos te ven. Qué tremendo eso, ¿no? Es ver a Dios obrando en momentos tan difíciles en la vida de una persona. Y como decía yo el 1 de enero, ninguno ha pasado como la vida de Job aquí. O levante la mano el que haya vivido la vida de Job. Ninguno. Aunque nuestro ejemplo no es Job, es Cristo. ¿Quién ha pasado lo que vivió Cristo? Ninguno. Hasta ese punto, sufrir contra el pecado hasta la muerte. Por eso es que Hebreos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús. El autor y consumador ¿de qué? De la fe, el cumplimiento de las promesas de Dios. Es el cumplimiento de las promesas de Dios. Me está pasando el tiempo, me quedan 3 minutos. Entonces, yo quiero que llegamos a es que a veces yo me apasiono mucho y quisiera como seguir y seguir. Y creo que al pastor hoy también le puede pasar eso. Uno quisiera que el sermón durara 3 o 4 horas y que la gente estuviera sentada y que no se parara. La gente desespera el reloj, mire las horas que son. Pero bueno, sigamos aquí. En terminar este texto que yo quiero que leamos y con esto cerramos, es cómo yo voy a vivir, o sea, cómo yo voy a vivir como creyentes mientras que el Señor regresa. Tito 2, 11 al 13. Tito 2, 11 al 13. Quien no pueda leer, bien pueda.
Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿Aguardando qué? aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. Es decir, se han cumplido todas las promesas de Dios en Cristo, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a qué, a la impiedad. ¿Y qué es la palabra impiedad? A vivir sin fe. El impío es sin fe, eso significa impío, sin fe. Entonces, todo el tiempo el enemigo va a tratar de luchar contra esa fe que lo que tú has creído. Tienes que guardar la fe en tu corazón como una firme ancla para que esos deseos mundanos, esa mundanalidad, y aclaro, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Pero tenemos que vivir aquí y hay que trabajar y hay que ahorrar y hay que planear. Pero esos planes deben estar dirigidos por la voluntad de Dios. Señor, enséñame a planear mi vida. Guía mis pasos. Y Él lo está haciendo. Reconozcámoslo como Señor. Y luego dice, Tito, dice que a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos el siglo como sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el cumplimiento final de todas las promesas. Final. Cristo viene, Maranata. Miren, en el año 1990, yo soy creyente de 1997, aunque me aparté 5 años, realmente un verdadero creyente de 2003. Antes era un cristiano mamerto, esos de doble ánimo. Pero, ¿cómo le parece que en el 90 yo escuchaba, uno pasaba por la línea y por las paredes, Cristo viene, Maranata, Cristo viene, Maranata? En esa época era un avivamiento impresionante la iglesia porque Cristo viene. Hermano, Cristo viene. Cristo viene. El Señor viene. Y si no nosotros vamos a Él. Pero que nos encontramos, nos encontramos. La pregunta es, ¿estamos preparando nuestra vida para el regreso de Cristo? ¿Para encontrarnos con nuestro Señor? Pues están como las 5 vírgenes. Porque habían 10 y de las 10 habían 5 sensatas. 5 estaban esperando el novio. Y las otras también, pero se les acabó el aceite. Hermanos, preparémonos para venir al Señor creyendo en sus promesas, creyendo en la fidelidad de nuestro gran Dios, creyendo de que Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido. Él es todopoderoso. Así se le presentó a Abraham. Le dice, Abraham, yo soy todopoderoso, anda perfecto delante de mí. Y en ese capítulo 17 sella su promesa del pacto por medio de la circuncisión. Mis amados hermanos y familia en Cristo, necesitamos meditar en la fidelidad de Dios, en que sus palabras se cumplen, en que su palabra se cumple. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús quiero darte gracias infinitas por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Estamos aquí congregados como hermanos en la fe, dándote gloria y honra, reconociendo de que tú eres el Dios eterno, el único Dios verdadero, soberano, fiel y justo para cumplir tus promesas. Padre, ayúdanos en nuestra incredulidad, porque muchas veces dudamos de que tú estás haciendo una buena obra en nosotros, en nuestros hijos, nuestro esposo, esposa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, y te pedimos perdón por juzgar tu obra en medio de tu pueblo. Ayúdanos a confiar en ti todos los días. Como decía la Escritura, este hombre que llega a pedir al Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a creer, Señor, a confiar, a depender y a obedecer lo que tú has mandado. A esperar pacientemente en ti, independientemente del tiempo que debamos esperar, porque tu tiempo es perfecto y tu voluntad es buena, agradable y perfecta.
Oro por las necesidades de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí congregadas virtualmente. Oro, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en sus vidas. Para que hoy, Señor, meditemos en lo que hemos aprendido y que no seamos oidores olvidadizos y nos apropiemos por la fe a las promesas que tú has hecho, amado Dios, por medio del Señor Jesucristo. Porque tú sellaste esas promesas con la sangre preciosa de un cordero y sin mancha y sin contaminación para redimirnos de la esclavitud del pecado. Pero en el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, allí en el devocional que ustedes tienen, hay 3 preguntas que necesitamos meditar. ¿Cómo me está llamando Dios a pensar diferente? Segundo, ¿cómo está reordenando Dios los afectos de mi corazón, las cosas que amo? Y tercera pregunta, ¿qué me está pidiendo Dios que haga mientras transcurra el día? Hermanos, necesitamos reflexionar, vuelvo y les digo, ¿cómo me está llamando Dios a pensar diferente? ¿Cómo está reordenando Dios los afectos de mi corazón, los deseos de mi corazón, las cosas que amo? ¿Qué me está pidiendo Dios que haga mientras transcurre el día? Y también en el devocional vamos a encontrar en pie de página, y los que no tienen devocional, ahí está Andrea para que se lo pidan a Andrea, y ya se los envía, obviamente que hay que pagar, pero dice que al final de cada devocional están textos que necesitamos la Biblia en un año. Hoy nos correspondería entonces, en el capítulo, tenemos que leer Génesis capítulo 7 al 9 y Romanos capítulo 3. El propósito es que al final de este devocional, todos hayamos leído la Biblia en un año. Y no solamente leído, meditar, reflexionar, porque una cosa es leer, otra cosa es meditar en lo leído. Y esa meditación al leído produce bendición en nuestra vida. No sé qué más tengas que aportar, Andrea, allí. No, pastor, muchísimas gracias por la reflexión. Igual no sé si algún hermano antes de que finalicemos tiene alguna pregunta que pueda hacer o alguna reflexión que tenga, con muchísimo gusto. Los tienen intimidados, pastor. Sí, están como un velorio, o quedaron impactados, la gracia del Señor. Yo estoy emocionada de ver a la hermana Angie con su familia unida haciendo el devocional. Qué bonito. Bueno, hermana, Ay. sí. Dime, hermana Angie. Sí, pues la idea es, si Dios lo permite, pues que Martincito acostarlo un poquitico más temprano para poder estar todos, y con mi otra bebé, estar todos en el devocional. Qué bendición, Angie. Qué bendición para ti y tu familia. Dios te bendiga. Dios bendiga a ese valiente que lo levantaron temprano hoy. Amén. Bueno, hermanos, entonces muchísimas gracias a todos por haber revenido el día de hoy. Estamos ahí por el grupo de WhatsApp. Quien no esté me avisa para enviarle el link. Y pues los animamos a que sigamos pues en esta disciplina. Como les escribí esta mañana, las disciplinas al inicio son difíciles, pero luego ya se vuelven un deleite. Entonces, animar también a otros hermanos, que ustedes puedan animarlos a que se unan al devocional. Y como decía el pastor, la idea es que podamos leer en la mañana Génesis y en la noche Romanos. Y de esa manera, pues nos queda más práctico ir leyendo la Biblia e ir avanzando en todo nuestro proceso. ¿Listo? Entonces, que tengan un bendecido día. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana, Dios mediante. Bueno, Dios me los bendiga. Dios los bendiga a todos. Bendiga a todos. Amén. Gracias. Amén. Dios los bendiga. Buenos días. Muchas gracias.